Hola a todos y bienvenidos un día más a Susurros de Libros. El día de hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de traeros de nuevo porque no sé cuándo traje el último vídeo de este tipo, pero solo sé que ha pasado muchísimo tiempo, pero lo que es muchísimo teniendo en cuenta que la primera parte de este vídeo fue de 2015 y estamos en 2018, o sea... El caso es que era un vídeo que tenía muchas ganas, pregunté por Instagram y por Twitter, pero al final la verdad es que me dieron una razón de peso para hacer este vídeo y es el que he elegido. Os voy a leer de cómo leer libros de fantasía en inglés. Y es que hace muchísimo tiempo hice el vídeo de leer en inglés y os gustó mucho, pero sí que me quedé en el grado básico medio. Si queréis pasaros a verlos, son súper ridículos, ¿vale? Porque tienen la porra de años. Los tendréis por la i, los tendréis por todo el canal, así que por aquí os los dejaré. Igualmente quería hacer este vídeo porque, por si no lo sabéis, yo soy una lectora compulsiva de fantasía. Me encanta la fantasía, es el género que más leo y también lo leo muchísimo en inglés. Creo que a lo mejor no soy la más adecuada para hablar de esto, pero sí que quería daros unos consejos, unas maneras de leer, libros que podéis empezar a leer en fantasía. Entonces quiero empezar, primero os voy a dar esos pequeños consejos que tengo que daros y después ya os recomendaré algunos libros que me parecen relativamente sencillos para comenzar y que hay otros libros que son más difíciles, pero creo que son los libros que para mí se me hacen más fácil para empezar de fantasía. Así que no me enrollo más y empezamos ya. Primero que tenéis que saber es que tenéis que tener un nivel bastante alto de inglés, es decir, tenéis que tener más o menos un nivel medio. Y para conseguir ese nivel medio en lectura de libros, deberíais comenzar por leer libros románticos, que es como ya os lo dije en vídeos anteriores, pero sobre todo leer libros románticos de contemporánea que yo ya os he recomendado varias veces, pero recomiendo por ejemplo Fangirl, I'll Give You the Sun o To All the Boys I Loved Before, que son libros muy sencillos para comenzar. Si aún no habéis comenzado y queréis comenzar, pues iros hacia el otro vídeo o comenzar a leer esos libros fáciles y a comenzar pues a formaros en la lectura de libros en inglés. Eso es lo primero que tenéis que saber, es decir, tenéis que tener un nivel un poquito alto. O sea, no os estoy diciendo que seáis aquí los académicos de la lengua inglesa, porque yo no soy la académica de la lengua inglesa y estoy leyendo estos libros, pero sí que necesitáis tener una base bastante alta de inglés. Para leer libros en inglés de fantasía, primero yo creo que deberíais empezar con los de fantasía urbana y sobre todo familiarizaros con las palabras inventadas. Todo el mundo sabe que los libros de fantasía van a tener un montón de palabras inventadas, palabras que el autor se ha sacado o palabras que no son exactamente del vocabulario inglés y que por tanto no lo voy a entender ni yo ni mi amigo Peter el inglés, ¿me entendéis? Entonces mi recomendación es que si estáis comenzando a leer fantasía en inglés os hagáis un pequeño croquis, una pequeña lista en la que pongáis esas palabras que sabéis que no pertenecen a la historia. Podéis haceros un croquis tanto en papel como en vuestra propia cabeza y haceros ese pequeño vocabulario del libro para asociar esas palabras a que no son palabras que os tengáis que traducir obligatoriamente o que son palabras que se han inventado pues el señor maravilloso autor que ha creado ese libro. Eso me llega al siguiente tip, que es sobre todo mirar los mapas. La mayoría de los libros de fantasía, sobre todo fantasía épica y fantasía pura, van a venir con mapas. Esos mapas nos van a localizar los lugares. Por tanto, esos lugares van a tener también palabras raras, al igual que los nombres o las especies de fantasía o lo que sea, van a tener nombres extraños. Os recomiendo que os estéis mirando el mapa, sobre todo si veis que localicéis una palabra que creéis que es del mapa, cogéis el libro, vais para atrás y miráis a ver si es del mapa, porque eso puede llevaros a duda. Tanto en fantasía como en lo contemporáneo, como en todo, tenéis que tener muy claro que no tenéis que estar todo el rato buscando en el diccionario o en el Google Translator. Claramente, si es una palabra que no entendéis de ninguna manera, sí que podéis buscarla en el diccionario. No tiene que ser lo principal que hagáis, ya que la mayoría de las palabras las podéis sacar por contexto. Yo creo que el propio sacar por contexto nos va a ayudar muchísimo a crear nuestro propio vocabulario, a entender palabras nuevas y me parece maravilloso. Creo que fantasía es un género bastante complicado de leer, sobre todo hay libros, dependiendo de algunos libros que cuestan demasiado y creo que son casi imposibles de leer para una persona con nivel medio, para una persona que está comenzando a leer fantasía, que incluso a mí se me hacen muy tediosos. Hay libros que no puedo leer en inglés porque se me hacen
súper complicados de leer. Por eso una de mis recomendaciones es cogeros un libro de una saga. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo he leído un libro, por ejemplo en este caso voy a decir Cazadores de Sombras, porque es con los que comencé yo a leer fantasía. Cogemos Cazadores de Sombras y hemos leído Ciudad de Hueso, que es el primer libro, y lo hemos leído en español. ¿Qué nos va a ayudar el haber leído el primero en español? Que vamos a tener el vocabulario asociado en español. Entonces vamos a poder asociar ese vocabulario que hemos aprendido leyendo el libro en español, lo vamos a pasar al inglés. Y eso nos va a ayudar a que ese vocabulario sea más fácil de leer y no tengamos que hacernos un croquis ni nada parecido. Y nos va a ayudar muchísimo. Esto puede ayudaros en cualquier libro. Es decir, si veis que la primera parte está traducida al español, no... Para empezar, lo mejor es leeros de alguna manera, no sé cómo, la primera parte en español y después ya la segunda en inglés. Eso suele ayudar mucho, sobre todo cuando estás empezando a leer fantasía. Después ya cuando vas mejorando y tal, ya no se te hace tan difícil. Creo que estos son todos los tips, todas las consejos que tengo que daros, pero la verdad es que tampoco son muchos consejos, simplemente son técnicas, maneras de leer los libros, y a mí mi favorito es el de hacerme el croquis, porque de verdad que me ha ayudado muchísimo, porque yo tengo a veces un cacao en la mente que fliparíais. Es la hora de recomendaros algunos libros que podéis empezar a leer en fantasía si sois nuevos en este mundillo de la lectura en fantasía. Si estáis comenzando, todavía no tenéis mucha idea de qué leer en inglés, os recomiendo sobre todo dos libros que son los que se recomiendan siempre que empecéis a leer fantasía, y son Percy Jackson de Rick Riordan, que es un libro súper fácil de leer ya que es middle grade, y es middle grade fantasías. Estos son súper fáciles de leerlos en inglés, de verdad que se hace súper sencillo, incluso un nivel básico puede leerlo porque es muy fácil. Y esto me lleva al otro libro que también es muy fácil de leer, sobre todo los primeros libros, y es Harry Potter. Así que si todavía notáis que tenéis un nivel muy bajo, pero decís, Dios mío, necesito leer algo de fantasía, pues iros a estos libros porque os van a venir genial. El primero es Cinder de Marisa Meyer, que es un libro que va a tener fantasía y también un poquito de ciencia ficción. Es un libro muy fácil de leer porque estamos muy acostumbrados a saber la historia de Cenicienta en este caso. O sea, sí que vamos a ver cosas que son nuevas para la lectura, pero sí que vamos a asociar muchísimo a la historia principal que nos conocemos ya. Y me parece un libro muy sencillo, además la manera de escribir de Marisa Meyer es muy sencilla, no es nada compleja, y las palabras que va a meter dentro de este libro no son tan complicadas, el vocabulario va a ser bastante simple, o sea, es fantasía bastante simple, así que lo recomiendo muchísimo para comenzar. Claramente una de las autoras que yo más leo y que más me gustan tienen libros también bastante sencillos. En este caso es un libro de fantasía urbana que es muy fácil de leer en algunos casos, y es The Savage Zone por Victoria Schwab. Este libro es de fantasía urbana y lo que vamos a encontrar así más complicado, con vocabulario más complicado, son los nombres de las ciudades y los nombres de los tipos de monstruos que vamos a tener en esta historia. Es lo que más complicado se nos va a hacer, pero es muy fácil de leer porque sí que tenemos cosas que podemos asociar con nuestro mundo. Al ser personajes adolescentes vamos a encontrar también un vocabulario bastante sencillo, bastante poco formal, y eso nos va a ayudar muchísimo a entender esta historia, y es bastante rápido de leer y la manera en la que escribe Victoria Schwab es muy fácil, así que yo os lo recomiendo muchísimo para comenzar. Claramente el típico que os recomendaría siempre para comenzar a leer en fantasía es Cazadores de Sombras, que ya os lo he dicho antes, solo porque vamos a tener mucho sabido ya de este tipo de especie que vamos a encontrar aquí, que son especies que pues todos conocemos, al fin y al cabo son vampiros, brujos, hombres lobo, entonces son muy conocidos, es vocabulario muy fácil. Sobre todo de Mortal Instruments vamos a encontrar un vocabulario muy sencillo porque ellos son adolescentes, Clary es una adolescente de esa época, entonces vamos a encontrar vocabulario muy sencillo y en ningún momento nos vamos a encontrar un vocabulario demasiado complicado, además de que es una ciudad real, así que va a ser bastante fácil de leerlo. Además que muchísimos a lo mejor estáis asustados porque puede tener cosas muy difíciles, o por ejemplo estáis comenzando a leer la nueva saga, por ejemplo Lord of Shadows en inglés, y no estáis muy seguros de si es buena idea, y os digo que sí, porque si habéis leído los anteriores vais a tener todos los vocabularios extraños muy claros. El siguiente libro que os voy a recomendar para comenzar es Shatter Me por Tahereh Mafi. Este es un libro que en un principio sí que puede resultar un poco complicado porque es un libro que comienza siendo una cosa y acaba siendo otra. Por eso esto lo recomiendo un poquito más avanzado, o sea, cuando ya hayáis leído alguno de los otros, os lo recomiendo un poquito más, pero no es nada complicado el vocabulario. Vamos a encontrar una historia bastante fácil de leer, un modo de escritura bastante sencillo, y también los personajes van a tener ese tono bastante poco formal,
así que está bastante fácil de leer. Y es un libro de fantasía un poco distópica, así que os lo recomiendo mucho. Y el último que os voy a recomendar para comenzar a leer fantasía es Sombra y Hueso por Leigh Bardugo. Leigh Bardugo es la autora de 6 de Cuervos, pero os recomiendo que os leáis antes Sombra y Hueso, sobre todo para familiarizaros con el vocabulario, ya que en 6 de Cuervos no nos llegan a explicar demasiado bien el vocabulario que vamos a tener durante los 2 libros, pero en Sombra y Hueso es donde se nos introduce todo ese vocabulario, todos esos lugares, todos esos personajes, y así que me parece muy fácil de leer este libro. Tiene un mapa, así que en el mapa podéis ver todos los lugares. Tiene un poco más de dificultad por ser un mundo completamente inventado, y este ya sé que lo recomiendo un poco más adelante, pero sí es verdad es que es bastante fácil de leer porque tiene una trama bastante sencilla y que os va a enganchar desde el principio, así que es muy buena opción para comenzar. Y estas han sido todas las recomendaciones, todos los trucos, todas las cosas que os puedo decir en inglés. Si tenéis alguna duda, tenéis los comentarios, que en los comentarios me podéis dejar todo lo que queráis. Si pensáis que algún libro a lo mejor es complicado para vosotros, dejadme en los comentarios y yo os digo qué nivel tiene más o menos, si lo he leído claramente. Y cualquier duda ya sabéis que tenéis comentarios, tenéis mis redes sociales, que sabéis que son CookieSony para Twitter y para Instagram BookWhispers. Así que ahí tenéis todo, me podéis preguntar donde queráis. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis otro vídeo de leer en inglés de cualquier otro tipo, por favor dejármelo también en los comentarios. Y pues ya todo, darle a me gusta, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo.